Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Seguimos con La música de las esferas, libro escrito por Laura Carolina Durán y donde tratamos de descifrar qué hay de cósmico en la música y qué hay de musical en el cosmos. Hoy nos toca comenzar por el principio, por el capítulo 1, donde vamos a ver en primer lugar algunas consideraciones generales que necesitamos y comenzamos con una frase que Platón utilizara en su libro República. Y tanto unos como otros prefieren los oídos a la inteligencia. En efecto, buscan números en los acordes percibidos por el oído, pero no se remontan a los problemas ni investigan qué números son concordes y cuáles no, y por qué lo son unos y no los otros. Y para arrancar con esta parte, hablamos de Sócrates, que cercano a su final se dedica a componer música explicando que con frecuencia en el transcurso de su vida tuvo el mismo sueño, que se manifestaban distintas visiones según los casos, pero diciendo siempre lo mismo: haz música y practícala. El filósofo suponía que el sueño lo estaba alentando a seguir hablando de filosofía, porque este estudio es la más grande música, y esto era lo que él hacía. Pero esta labor le traería problemas a Sócrates, ya que debió enfrentar un juicio y posterior ejecución en el año 399 a.C. Fue enjuiciado y condenado por los tribunales del gobierno democrático de Atenas bajo las acusaciones de corromper a los jóvenes por criticar ciertas costumbres, como por ejemplo violación a los derechos humanos, a la libertad de pensamiento, de expresión, de cátedra, de derecho de vida, su falta de creencia en los dioses y tratar de introducir dioses nuevos. Se enfrentó a un jurado compuesto por 501 ciudadanos y este jurado votó a favor de condenarlo por 280 contra 221 y la sentencia fue pena de muerte. Los seguidores de Sócrates le recomendaron huir, pero él se negó por principios. Permaneció 30 días en prisión, esperando el suplicio, y lo pasó conversando con sus amigos acerca de temas y problemas filosóficos, sin mostrar desesperación. Por el contrario, dio muestras de tranquilidad hasta que retornara la procesión que Atenas enviaba a la fiesta de Delos, y la religión prohibía ejecutar a ningún condenado hasta que hubiera vuelto. Por coherencia con su propia filosofía de obediencia hacia las leyes, llevó a cabo su propia ejecución, bebiendo cicuta, con la cual lo habían provisto. Así se convirtió en uno de los primeros de los escasos mártires intelectuales. Sócrates murió a la edad de 70 años. Después que tuvo lugar el juicio y que la festividad del dios pospuso esa sentencia, Sócrates pensó que para el caso de que su sueño estuviera diciéndole crear música en el sentido vulgar de la palabra, no debía desobedecer, sino componer. Y en efecto, antes de marcharse, se purificó haciendo poemas y obedeciendo de este modo al sueño. Así que en primer lugar, compuso en honor del dios a quien se consagraba aquella ceremonia, después de lo cual, por pensar que el poeta debe componer sobre la base de mitos y no de cosas verdaderas. La música en la antigüedad griega estaba inseparablemente unida a toda expresión del arte lírico general. Esa armonización de palabras y actos es para Sócrates la esencia de la filosofía, que así se convertía en una música superior y no en deleite. Sócrates duda si había descifrado bien el sueño, en tanto su dedicación a la filosofía como la más grande música, entonces cambia, compone y ejecuta música en forma habitual. El sistema musical está significativamente estructurado. Desde sus orígenes parece basarse en el pensamiento de los sonidos, las notas se relacionan en determinados intervalos y se combinan para formar un todo unificado. Mientras que las notas que se relacionan de otro modo no forman tales integraciones. Así también debe funcionar la hipótesis que intenta alcanzar un logos verdadero. Para conocer la música de las esferas, deberíamos partir de las obras de Platón, ya que cada una de ellas está dada la referencia a cómo se llega a escuchar esta música. Abordar esta temática nos llevará a una vieja problemática: ¿cómo Platón entendía la concepción musical que planteó Pitágoras? Son numerosas las referencias a la música en la obra de Platón.
En el libro República la vincula a la formación ética, al programa educativo que debían seguir los guardianes. En Ión dice que los poetas cantan porque están inspirados y poseídos, y las melodías que cantan no provienen de su mente, sino de lo divino. En Timeo se afirma que la voz y la audición son dádivas de los dioses. La música fue dada a los seres humanos para que tuviesen contacto con la armonía, cuyos movimientos son semejantes a las revoluciones del alma. Música es algo divino y próximo a la divinidad. En el libro Crátilo, las etimologías de musa y música son derivadas desde el mismo término, moshtai, que quiere decir perseguir, desear, y que procedería de las ideas de búsqueda y amor a la sabiduría. El fedón requiere a los amantes y la lira, el requerimiento de encantar, que el alma sea armonía. Volviendo a Timeo, son ciertas relaciones numéricas, 2/1, 3/2, 4/3, las que combinadas forman una sinfonía. En la sociedad ideal platónica, las matemáticas deben estudiarse 10 años completos para sostener el papel omnipresente de las mismas, parte constitutiva de la comprensión ética y política. El artesano divino, protagonista del libro, a través de concordar y armonizar, une las proporciones adecuadas entre el bien del mundo objetivo y la matemática, como ciencia de valor, expresan la bondad del diseño benéfico. La música sirve a los fines educativos dado su efecto en el alma, y en esto Platón recurre a Damón, filósofo y padre de la musicoterapia del siglo V a.C. Damón de Oa fue discípulo de Pródico y músico de Lamprodes, maestro de Dracón, de Pericles e incluso de Sócrates. De sus escritos solo se conservan fragmentos de su obra, Areópago, sobre el ritmo y el valor ético de la música. Platón lo menciona en República. El ordenamiento matemático del universo entero es una estructura lógica teológica. Una vez comenzado la exposición del libro Timeo, libro que está más orientado a la astronomía que a la música, realiza en primer lugar, a instancias de Sócrates, una invocación a los dioses, distinguen entre lo eterno y lo generado, e indaga sobre qué posible modelo habría seguido el demiurgo o artesano del mundo y establece la constitución del cuerpo del mundo. Esto va a describir la composición del alma del mundo. Dios hizo el alma primero y más venerable que el cuerpo. No la ideó en segundo término, pues no habría permitido que lo más anciano fuera regido por lo más joven, tanto por nacimiento como por excelencia. Constituyó al alma en señora y gobernante, entremezclando el ser de aquello que no se puede dividir, pero aquello que no se puede dividir se comporta idénticamente como el ser, y de esta forma constituye los cuerpos. Luego, a partir de ambos, crea una tercera clase intermedia del ser, entre la especie que no se podía dividir y la divisible en los cuerpos. Dios tomó estos tres compuestos y los combinó en una especie única, debiendo forzar la naturaleza del tercero, que era reacia a la mezcla, a armonizarse con la de lo mismo, y las mezcló en el ser. Esas tres partes del alma eran: el alma racional, parte superior del alma humana, inmortal y divina. Gracias a ella alcanzamos el conocimiento y la vida buena. Es la parte más excelente del alma y se identifica con la razón y nos faculta para que el conocimiento y la realización del bien y la justicia sean el principio divino. El alma racional está dotado de inmortalidad y se sitúa en la cabeza. El alma irascible es la parte del alma humana en donde se sitúan la voluntad y el valor. Gracias a esta parte podemos seguir a los dioses hacia el mundo de las ideas y la contemplación de las ideas del bien. En el alma irascible se encuentran la voluntad, el valor y la fortaleza. La sitúa en el pecho, sobre todo en el corazón. Y por último, el alma concupiscible, parte mortal del alma humana,
responsable de las pasiones y placeres, responsable de las pasiones, placeres y deseos sensibles. Es la parte del alma humana más relacionada con el cuerpo y en ella se encuentran los placeres y deseos sensibles, aquellos deseos sexuales, apetitos por la comida, la fama, la riqueza. Para estar tan íntimamente ligada al cuerpo, se destruye cuando éste muere. Se sitúa en el abdomen. Para Platón, somos un alma que tiene cuerpos y no un cuerpo que tiene alma. Un alma que nunca ha nacido y nunca morirá porque es eterna. De esta manera vamos teniendo cuerpos de manera sucesiva, ya que el filósofo considera que la transmigración de las almas es el elemento, condición fundamental del ser humano. Esta idea, tomada de Pitágoras, que significa yo soy mi alma y no soy mi cuerpo, define que lo que es bueno para mi cuerpo es malo para el alma y viceversa. El alma es inmortal y lo muestra en el argumento ético que dice: si mi alma fuera mortal, no la podríamos castigar después de la vida. Si he sido bueno, recibiría premio o castigo si he sido malo. Si el alma es inmortal, se podrá premiar con aquello que fue justo y con aquello que fue injusto. El alma tiene el atributo de la reminiscencia. Recuerda lo que conocía anteriormente. De esta manera, existe antes del nacimiento y por lo tanto seguirá existiendo después de la muerte. A través del mito del carro alado de Platón, nuestra alma es un carro dirigido por un conductor y dos caballos, uno obediente y el otro desobediente. Si el conductor puede dominar los caballos, hará que el carro vaya por donde sea. Si el caballo más fuerte es el noble, pero el conductor no sabe comunicar sus órdenes, el caballo querrá obedecer pero puede desviarse. Pero si la parte más fuerte es el caballo desobediente, el carro se perderá en el desvío. Todos los seres humanos tenemos las tres almas, unas más desarrolladas que otras. De esta manera destruye la idea democrática ateniense que sentenció a su maestro Sócrates: no somos iguales, nuestra alma tiene distinta composición, y descubrir y desarrollar esa capacidad nos permitirá desempeñarnos mejor en la sociedad. Una vez presentado nuestro tema del alma, veremos cómo el artesano del mundo construyó la mezcla de estos tres productos intermedios y distribuyó este conjunto en proporciones aritméticas por una parte y geométricas por la otra. Y dentro de estas proporciones introduce fracciones que corresponden a un medio armónico y el otro aritmético. De esta manera paso a explicarte más detalladamente, así entendemos cuáles son estas tres formas de medias matemáticas que existen. Supongamos que hay 10 niños que pesan 10 kilogramos. Si nosotros utilizáramos la media aritmética, entonces lo que haríamos es la suma de los datos dividido entre la cantidad de los mismos. O sea, voy a sumar los 10 niños que pesan 10 kilos. 10 más 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 10 dividido 10. Eso a nosotros lo que nos va a dar como resultado es 10. La media geométrica es aquella que luego de multiplicar todos los datos de una muestra, vamos a descomponer el resultado hasta su mínima expresión, pero utilizando como índice el tamaño de la muestra. Si vos sabés un poquito más de matemática, cuando vamos a descomponer el resultado hasta su mínima expresión, lo que estaríamos realizando es la raíz cuadrada. De esta manera yo lo que voy a hacer es multiplicar 10 por 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 10, que me va a dar 10.000 millones. Ahora, lo que voy a hacer es ir descomponiendo estos 10.000 millones, pero utilizando el índice 10. 10.000 millones yo lo divido por 10 hasta llegar a su mínima expresión y en primer lugar me va a dar 1.000 millones. Si lo divido por 10 me va a dar 100 millones. Si lo divido por 10 me va a dar 10 millones. Al dividirlo por 10, 1 millón. Si lo divido por 10 me va a dar 100.000. Si lo divido por 10 me va a dar 10.000. Realizo nuevamente la operación y me da
1000. Realizo nuevamente la operación y me va a dar 100. Lo vuelvo a dividir por 10, me queda 10, y si a 10 lo divido con 10, me queda 1. De manera tal, matemáticamente, la raíz con índice 10 de 10.000 millones me da 10. La media armónica es el valor inverso o recíproco de la media aritmética. O sea, 10 dividido 1/10 durante 10 fracciones. O sea, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10 y 1/10. El resultado de la media armónica debe ser menor o igual a la media geométrica. Y la media geométrica, de la misma manera, tiene que ser menor o igual a la media aritmética. Este es el principio por el cual el demiurgo o artesano del mundo constituyó el alma del mundo y que lo vamos a ver en el próximo video. Espero que te haya servido este video de consideraciones generales basado en el libro de la música de las esferas de Laura Carolina Durán. Nos vemos en el próximo video y muchas gracias.